Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es martes. Está a punto de aterrizar finalmente el avión lleno de deportados colombianos, que fue el origen, desde el domingo en la madrugada, de la histórica disputa entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, disputa que terminó en una crisis diplomática sin ningún precedente. El presidente Petro, en estas últimas 28 horas, desautorizó el ingreso, lo autorizó, terminó aceptando todas las condiciones de Estados Unidos que se ejecutan, se materializan pasadas las 7 de la mañana, cuando aterrizan. En realidad son dos aviones, uno que viene desde California y otro desde Texas. Traen a bordo 110 colombianos. Dice en Estados Unidos el presidente Trump que son delincuentes. También hay niños, 28 niños, que serán custodiados de inmediato por bienestar familiar. La gran diferencia con los vuelos del domingo, los que el presidente Petro no dejó aterrizar, es que esta vez aparentemente vienen en unas condiciones diferentes. De pronto no esposados, aunque a última hora anoche la Cancillería e Inmigración Colombia decidieron que no van a mostrar imágenes independientes de los medios de comunicación, sino que los van a grabar ellos en el gobierno para mostrarlos y para seguramente acondicionarlos a la idea del presidente Petro. El presidente Petro, que ahora dice desde el Catatumbo que lo suyo es la dialéctica y que a la dialéctica se deben y se atribuyen los trinos de la madrugada del domingo, los famosos, en donde prohibió el ingreso de colombianos. Por su parte, el presidente Trump sacando pecho, declarándose ganador, diciendo que su decisión en las últimas horas, la de los deportados colombianos, mexicanos o brasileños, todo está basado en la fuerza y que él va a hacer la paz a través de la fuerza. Todos sacados de Estados Unidos desde siempre. En los últimos 5 años, casi 500 vuelos esposados colombianos de pies y manos. En la Florida, Trump aseguró que los deportados son asesinos, narcotraficantes, miembros de pandillas, campos de droga, simplemente las personas más peligrosas que el mundo se puede imaginar, que tampoco es cierto. Entre los deportados hay muchos colombianos que entraron ilegalmente a Estados Unidos, pero que no son delincuentes. Ambos acondicionando verdades, Petro en Colombia, Trump desde Estados Unidos, ambos inflando argumentos. Se pregunta el presidente de los Estados Unidos cómo se sentirá el piloto de un avión lleno de asesinos y delincuentes a su lado y que esa es la razón para traerlos esposados. Bienvenidos, ya le vamos a hablar del epílogo de esta historia con la cual se debe reactivar esta mañana, por otro lado, la expedición de visas para muchos colombianos que estaban o que estábamos pendientes de la renovación o de la visa por primera vez. Ese tema, ese trámite se debería reactivar una vez el gobierno colombiano bajó la cabeza y aceptó lo que el presidente Petro había rechazado en la madrugada del domingo. Lo celebra esta decisión. El presidente Trump dice que haber ganado la pelea convirtió a nuestro país en el ejemplo para decirle a otros que si no reciben a los migrantes en las condiciones que pone Estados Unidos, tendrán que pagar el precio económico alto. En eso Trump tiene razón. Colombia terminó convertido, por cuenta del presidente Petro, en el conejillo de Indias, en el ratón de laboratorio, para demostrarle al mundo del inmenso poder económico y de la capacidad de chantaje que tiene Estados Unidos. Y así como arrodilló a Colombia, lo que está diciendo Trump ahora es va a arrodillar a cualquier país que se atreva a discrepar. Bienvenidos, vamos a hablar del aterrizaje de estos dos vuelos. La Embajada de Estados Unidos seguramente, digo yo, esperando que cumplan también con su palabra, reactivará la expedición y las citas para el visado. Quienes tenían cita para hoy, para renovar, para sacar visa, también recibieron el correo de cancelación. Deberían recibir esta mañana el correo de reactivación. La decisión de Trump está tomada para toda América Latina. Nada lo va a hacer cambiar de opinión. Decidió suspender la ayuda para lucha contra el narcotráfico y cultivos ilícitos en Perú. Seguirá enviando deportados esposados a Brasil, a pesar de la protesta del gobierno de Lula, que convocó a su encargado de negocios a una reunión, un trámite diplomático para expresar la molestia por lo que Brasil también considera trato denigrante. Ahora, claro, los gobiernos, Brasil no creó una crisis diplomática con Estados Unidos, tienen que hacerlo a través de canales diplomáticos. Que se respete los derechos de todos estos colombianos o brasileños u hondureños, de donde sea, que han sido maltratados y vejados, también es cierto, en Estados Unidos.
En Colombia, por otro lado, ya les voy a contar del decreto de aplazamiento de 12 billones de pesos para el presupuesto general de la Nación. El gobierno lo llama aplazamiento, en realidad es un gran congelamiento derivado del fracaso de la reforma tributaria del año pasado. El gobierno nacional parece empecinado en tomar pequeñas venganzas, le quitó plata a Medellín, le está quitando plata a Bogotá para el metro y para Transmilenio, y al Consejo Nacional Electoral le quitó la mitad de su presupuesto, cerca de 600.000 millones de pesos. En un año en el que estamos preparando las elecciones para el 2026, alertan los magistrados del Consejo Electoral de esos riesgos. Responde el presidente Petro diciendo que los que organizan las elecciones están en la registraduría y no en el Consejo Electoral. Hay recorte, les digo, para la Troncal de las Américas, en Medellín, para el Regiotram de Cundinamarca, para el Metro de la 80, para el Túnel del Toyo, para el Ministerio de Defensa, que es una gran paradoja en medio de la crisis de orden público en el Catatumbo, para la Agencia Nacional de Infraestructura y más recorte para la salud en Colombia. Así que ya les voy a contar de los muchos recortes y de las muchas quejas que hay esta mañana por cuenta de la decisión del gobierno nacional. La noticia desde anoche es la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la captura de Daneidis Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como EPA Colombia. La Corte Suprema de Justicia le confirmó la condena de más de 5 años de cárcel por el vandalismo que hacía sonriente cuando se grababa videos pintando y dañando buses de Transmilenio en Bogotá. Ella también un símbolo de esa primera línea que se desató en el año 2019 durante el paro nacional. Anoche, en un plan muy diferente, aparecía ya no sonriendo, llorando, lamentando porque acaba de tener un hijo. Fue condenada por los delitos de perturbación en servicio público de transporte, por instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. Una muy dura condena. Un ejemplo de la Corte Suprema de Justicia que pone también a EPA Colombia, ya está desde anoche en la cárcel El Buen Pastor. Y les contaré en segundos, hablando de la situación de orden público, de los avances para controlar, para meter a las fuerzas militares en el Catatumbo norte santandereano, pero también del terrorismo. Esta madrugada explotó un carro bomba en El Plateado, en el municipio de Argelia, en donde operan sin cesar disidentes de las FARC. Será una mañana muy movida, ahora con los deportados, con la expectativa de que el gobierno, corrigiendo, reactive también la posibilidad de que colombianos vean a Estados Unidos como un destino. Aquí está lo más importante. Bienvenidos. Hoy es martes, es 28 de enero, es el Día Internacional en que se recuerda el accidente del Challenger. Recuerden ustedes que estalló despegando, murieron los 7 miembros de la tripulación, han pasado ya 39 años. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. As you know, in Colombia, they agreed with us almost immediately after I got involved. And Marco Rubio and I worked together. He did a great job. Si algo ha quedado claro de los comentarios del presidente Donald Trump es que no solo considera que fue una victoria frente a Colombia, sino que considera también que Colombia sirvió, o que más bien el caso de Colombia sirve de mensaje para los demás países en el mundo que se resistan a recibir a sus ciudadanos deportados. Si no cooperan, asegura Trump, enfrentarán sanciones económicas masivas. And very importantly, America is respected again. Algo muy importante es que Estados Unidos es respetado nuevamente. Somos respetados nuevamente después de años de que se rieran de nosotros como si fuéramos gente estúpida. Y como vieron ayer, dejamos en claro a cada país que van a recibir de vuelta a la gente que nos mandaron. Teníamos un gran grupo de personas, pero nos regañaron porque los teníamos encadenados en un avión. Y él dijo que esa no es forma de tratar a las personas. Ahora, estos son asesinos, capos de la droga, miembros de pandillas, simplemente las personas más duras que jamás hayas conocido y visto. ¿Les gustaría ser piloto de ese avión? En una carta, excancilleres y exministros de comercio expresaron su preocupación por la crisis diplomática entre Colombia y los Estados Unidos. Habla el ex canciller Guillermo Fernández de Soto. La política exterior no puede ser ejercida sino con responsabilidad, con pragmatismo, sin improvisaciones y sobre todo siempre pensando en que hay que defender los intereses nacionales. La Embajada de Estados Unidos en Colombia tiene suspendidas las entregas de visas hasta que Colombia reciba a los primeros deportados que llegarán en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana hoy entre las 7 y 9 de la mañana. Mientras tanto, miles de personas siguen a la espera de la información de la Embajada para reprogramar sus citas de visado. Y más allá del tema de dinero que se ha invertido es el tiempo, porque en mi caso yo
necesito viajar. El domingo a las 5:15 de la tarde me llegó que habían cancelado la cita para la visa hoy. No, hoy nos regresamos a Cali, el vuelo está a las 6:30, tenemos que regresarnos pues y estar pendiente al correo y volver otra vez. Desde Ocaña, en norte de Santander, durante un encuentro de gabinete de gobierno, el presidente Gustavo Petro habló sobre el famoso trino que desató la crisis diplomática con los Estados Unidos. ¿Por qué trino tanto? Pues que la televisión no hace sino hablar pendejadas y mentiras de mí, entonces me toca expresarme. Lo mismo. El trino que puse sobre el tema de los deportados colombianos tiene 33 millones de personas que lo han leído. Me va mejor que si me traducen unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo. Cuando dije ver las cosas dialécticamente, un periodista se puso a burlar. El gobierno nacional expidió el decreto que deja en firme el recorte presupuestal para el 2025. Son 12 billones de pesos. Los ministerios con mayores recortes son el Ministerio de Hacienda, de Trabajo, Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Entre esos 5 ministerios suman 6 billones de pesos. También se anunció recortes en otras dependencias como la Agencia Nacional de Infraestructura y el Consejo Nacional Electoral. El recorte de 600.000 millones de pesos que se le da a la entidad. Sostienen los magistrados del Consejo Electoral que este es un recorte cercano al 56,75% del presupuesto general del Consejo Electoral, afectando la totalidad del componente electoral. Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral. En el CNE hemos advertido el riesgo que puede haber para las elecciones del 2025 y 2026 por el recorte presupuestal. El recorte presupuestal también afecta proyectos de infraestructura tales como el Transmilenio, el Metro de Bogotá y el Metro 80 de Medellín. Hablan los alcaldes Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez. A pesar del decreto del Gobierno Nacional, mediante el cual aplaza la financiación de la Nación para proyectos clave de la ciudad, en particular el Metro de Bogotá, no vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga. Es importante reiterar que los aportes de la Nación a los proyectos de Bogotá no son un favor, responden a contratos firmados y aplazarlos es una forma de incumplimiento. A los 483.000 millones de pesos que ya debe la Nación desde vigencia 2024, ahora se suman 497.000 millones de pesos de vigencia 2025, que dice que no hará el desembolso y que lo aplaza para el 2026 sin ninguna certeza. Una multitud se encontraba en las calles del corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, sur del departamento del Cauca, cuando se registró una fuerte explosión. De acuerdo con las primeras informaciones, un carro cargado con explosivo fue activado en la cabecera del corregimiento. La explosión causó heridas a varios civiles, no hay un número exacto de personas afectadas y causó además destrucción de viviendas y locales comerciales. A esta hora, la fuerza pública intenta retomar el control del orden público mientras se evacúa a los heridos hacia hospitales de la región. El municipio de Teorama fue escenario de uno de los enfrentamientos más recientes entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Allí las autoridades encontraron 13 cuerpos sin vida, entre ellos los de 3 menores de entre 14 y 16 años, según informó la personería del municipio. George Quintero es el secretario de Seguridad de Norte de Santander. Para poder sacar los cuerpos había mucha gente que se opuso a sacarlos, tocó mediar en esa zona, hubo mucha tensión en ese momento. Después la distancia y no se tenían los elementos necesarios, ya que no puede ingresar un helicóptero allá por temas de seguridad. Ay, amiga, estoy muy triste. Me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día, amiga. Y iba saliendo ya para mi casa, amiga. Y me cogí desde el CTI, amiga. En el búnker de la Fiscalía en Bogotá amaneció Daneidi Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena de 5 años y 2 meses de prisión por los daños causados a Transmilenio durante las manifestaciones de 2019. Fue exactamente en el corregimiento de Brisas del municipio de Patía, departamento del Cauca, que murieron alias El Mocho Peligroso, cabecilla del bloque occidental Jacobo Arenas, y alias Paisa Marrano, terroristas que intentaban justamente hacer un atentado contra el batallón número 10 de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército allá en ese departamento. Una vez identificados estos delincuentes, pretendían emprender la huida cuando de un momento a otro ocurrió la explosión del vehículo que al parecer estaba siendo preparado para realizar el ataque terrorista contra las instalaciones militares. Comienzan las renuncias en el Congreso de cara a las elecciones de 2026. En las últimas horas, el senador David Luna renunció a su escaño y a su posición en Cambio Radical al asegurar que buscará una candidatura independiente luego de tener confrontaciones con Germán Vargas Lleras. Y en aras de ser transparentes, renuncio hoy para no incurrir en ninguna inhabilidad en el futuro.
Y por supuesto, para que nadie pueda decir que estoy haciendo campaña con los impuestos de los colombianos. Otro que también renunció fue el senador Humberto de la Calle, por diferencias con Ingrid Betancourt, quien estaría buscando apoyar a Vicky Dávila a la presidencia. En función de los acontecimientos, quiero estar un poco en la reserva y a disposición de las mejores decisiones que deba tomar Colombia. En las últimas horas, un juez especializado de extinción de dominio de Barranquilla ordenó que la Sociedad de Activos Especiales SAE tendrá que devolver los millonarios bienes al empresario Alex Saab, luego de que la Fiscalía no lograra demostrar que estos fueron adquiridos de manera ilícita, pese a que el actual ministro de Venezuela era acusado de tener nexos con el presidente de dicho país, Nicolás Maduro. En el fallo se especificó que no se declara extinción de dominio a estos inmuebles de la promotora Dubrera y se cancelarán las medidas de embargo y suspensión registradas ante la Oficina de Instrumentos Públicos de la capital del Atlántico. El Consejo de Estado le dio 48 horas al presidente Gustavo Petro para rectificar una información que difundió a través de la red social X, en la que aseguró que Enrique Vargas Lleras habría influido para que su hermano Germán Vargas Lleras fuera designado como árbitro en un proceso contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Las acciones tecnológicas mundiales se desplomaron por el pánico entre los inversores por la irrupción de la inteligencia artificial china de bajo costo de nombre DeepSeek. Los inversores temen que la aparición de DeepSeek pueda reducir la demanda de hardware de inteligencia artificial. Las acciones de la fábrica de semiconductores Nvidia fueron las más golpeadas, cayeron un 17%. Miles de gazatíes iniciaron hoy el regreso hacia lo que queda de sus viviendas en el norte de la Franja de Gaza, después de que ayer lo hicieran al menos unas 300.000 personas, según cifras de la ONU. Águilas Doradas y La Equidad empataron 1-1 en su debut en la Liga Betplay. Por su parte, Deportes Tolima ganó 2-0 a Deportivo Pasto. Hoy a las 6:30, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Ecuador en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, en la tercera fecha del Grupo B del Sudamericano. Estás escuchando Blue Radio.